Problema 4 de las Olimpiadas de la Física para el primer nivel. Dos ciclistas que se mueven sobre una pista circular parten del mismo punto, pero en direcciones opuestas. La rapidez de uno es de pi metros por segundo, mientras que la del otro es de 2 pi metros por segundo. Si el radio de la pista es de 9 metros, el tiempo que tardan en cruzarse es: inciso A, 2 segundos, inciso B, 6 segundos, inciso C, 4 segundos, inciso D, no se pueden calcular, faltan datos, e inciso E, pi segundos. Bien, el problema que nos presentan a continuación es un problema de movimiento circular. ¿Por qué de movimiento circular? Porque vemos dos cuerpos, en este caso dos ciclistas que se están moviendo en una pista circular en direcciones contrarias. Por ejemplo, vemos el primer ciclista, que le vamos a llamar ciclista número 1, que se mueve en dirección horario. La dirección horario es la dirección en la que se mueve un cuerpo siguiendo la dirección de las manecillas del reloj o de las agujas de un reloj. Entonces podemos ver que esta es la dirección horario. Y el otro, que le vamos a llamar el ciclista número 2, se mueve en dirección antihorario, es decir, en dirección contraria al movimiento de las agujas del reloj. Esa es la notación que se utiliza para describir el movimiento en el MCU, o sea, movimiento circular uniforme. La pista tiene un radio de 9 metros. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bien, lo primero que podemos ver es que el ciclista 1 lleva una velocidad de pi metros por segundo. Esto nos hace un poquito más complicado el problema, podríamos decir, porque pi es un valor al que no estamos generalmente acostumbrados a trabajar en este tipo de problemas. Pudiese haber sido más fácil que aquí hayan puesto 4 metros por segundo y que el otro se moviera, por ejemplo, a 6 metros por segundo y fuese más fácil trabajar. Pero bien, recordemos que pi es un número que es 3.1416, que ya lo conocemos, y vamos a trabajar con él. Entonces el primer ciclista lleva una velocidad de pi metros por segundo y el otro lleva una velocidad o rapidez de 2 pi metros por segundo. Bien, lo primero que debemos hacer es deducir que los dos ciclistas en su punto habrán recorrido una vuelta completa de la circunferencia. Como nos están pidiendo el tiempo que tarda en cruzarse, imagínense el movimiento de este ciclista que viene por acá, viene girando, viene recorriendo toda la pista y viene este otro por acá también. Y va a haber un momento en que los dos se van a encontrar. Ya puede ser en este punto, en este punto, en este punto. No sabemos en qué punto porque todo depende de la velocidad. Solo podemos deducir que el primer ciclista lleva una velocidad de pi metros por segundo y el segundo ciclista se mueve más rápido porque lleva una velocidad de 2 pi metros por segundo. Es decir, de que este ciclista que va en dirección antihoraria se mueve más rápido que el ciclista número 1. Bien, tenemos que también deducir que la circunferencia tiene una longitud que nosotros la podemos calcular como 2 pi por r. Sabemos que la longitud total de una circunferencia se calcula mediante la fórmula L igual a 2 pi por r. Como nosotros ya conocemos el radio, ya conocemos el valor de pi y tenemos el número 2 que es constante en la fórmula, entonces si nosotros multiplicamos 2 pi por el radio, nos va a dar toda la longitud de la circunferencia. Y recordemos entonces que si desarrollamos el problema, lo podemos plantear de la siguiente manera, que la distancia que recorre el ciclista 1, imagínense que haya sido todo este tramo, y la distancia que recorrió el ciclista número 2, que es el otro tramo, esas dos distancias representan la longitud total de la circunferencia. En el punto de encuentro, lo que han recorrido entre ellos dos, entre la distancia de los dos, es la longitud total de la circunferencia. Por lo tanto,
vamos a decir que la distancia que recorre el ciclista 1 más la distancia que recorre el ciclista 2 es igual a la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r. Ahora, ¿cuál es la distancia que recorre el ciclista 1? Nosotros sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ok, entonces vamos a decir que la distancia que recorre el ciclista 1 es la velocidad que lleva el ciclista 1 por el tiempo. Lo mismo para la distancia que recorre el ciclista 2, más la velocidad del ciclista 2 por el tiempo. ¿Por qué estamos aplicando esta fórmula de MRU? Porque aquí estamos trabajando con movimientos constantes, con rapidez constante. Miren, pi metros por segundo y 2pi metros por segundo. Aquí la velocidad nos están dando una velocidad que no es una velocidad angular, ¿ok? Sino que es una velocidad tangencial. Por eso nos están dando en metros por segundo. Si fuese una velocidad angular, el problema tendría que desarrollarse de otra manera. Pero en este caso, por eso lo estamos resolviendo de esta forma. Bien, ya tenemos entonces que sabemos que la velocidad 1, o sea, la velocidad del ciclista 1 es pi metros por segundo multiplicado por el tiempo. En este caso vamos a obviar las unidades de metros por segundo para no hacer engorroso el problema. Entonces solo vamos a colocar pi t más la velocidad del ciclista número 2, que es 2pi metros por segundo. Entonces solo vamos a colocar 2pi multiplicado por el tiempo, porque recuerden que estamos trabajando con la distancia, y la distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia 1 más distancia 2. Una vez que ya lo tenemos expresado aquí, y esto siempre seguimos haciendo la igualdad a 2pi por r, porque la distancia 1 más la distancia 2 es igual a 2pi por r. Bien, una vez que ya tenemos pi t más 2pi por el tiempo, entonces vemos que estos son términos comunes y que los podemos sumar. Pi más 2pi es 3pi. 3pi y t es factor común. Entonces aquí tenemos 3pi t. Y esto igual a 2pi por r. Ya aquí ya prácticamente tenemos ya casi resuelto el problema. ¿Qué nos tocaría entonces? Como nos están preguntando el tiempo de encuentro, entonces despejar para el tiempo. El tiempo va a ser igual a 2pi por r, y este 3pi pasaría al otro lado a dividir, que es exactamente lo que tenemos acá. T es igual a 2pi por el radio entre 3pi. Vemos entonces claramente que pi del numerador se cancela con pi del denominador y nos queda 2r entre 3. Luego, ya que tenemos esta fórmula que t es igual a 2r entre 3, solo agregamos los valores. Sustituyendo entonces, t va a ser igual a 2. ¿Quién es el valor del radio? Pues ya nos dice el problema, con 9 metros dividido entre 3. 2 por 9 nos da 18, y 18 dividido entre 3 nos da 6 segundos. Vemos las posibles respuestas y vemos que la respuesta correcta era el inciso B, 6 segundos. Por lo tanto, la respuesta es el inciso B. Bien, entonces hemos resuelto este problema que apareció en un examen de las Olimpiadas para el primer nivel. Sigan practicando ustedes, pueden hacer el mismo problema y le pueden cambiar datos. Le pueden poner que el primer ciclista lleva una velocidad, por ejemplo, de 5 metros por segundo y que el otro lleva una velocidad de 8 metros por segundo. Y le pueden cambiar el radio a la pista circular y resolver un problema parecido de esto para que vayan haciendo práctica. Recuerden que la práctica hace al genio. Muchas gracias.